diferencia de usted, son para mejorar nuestros cultivos y no por pura maldad. Miente. Si ellos aceptaron libremente. Tenga por seguro que esto no se va a quedar así. No entiendo qué es lo... Creo que tienes razón. Deberías quedarte un poco más. Pero lo que quizás me esté equivocando es en... No podemos competir. Don Eduardo. Don Eduardo. Pues pienso devolvérsela con crece. De ayudarle a... Recuerdo que al punto de nacer, yo me incorporé. Me hacía ilusión ver cómo salía. Y al verlo... Tampoco creas que tenemos muchas más cosas que decirnos. Siempre las hay. Amiga, por Eso debe sacar fuerza de lo más hondo. Y para ayudarnos a que este niño pueda... Pobre criatura. Y que no le quedan fuerzas ya. ¿De veras vienes solo a verme o traes aviesas intenciones de esas que te gastas tú últimamente? Eso. La semana que comenzó con el temor a una tragedia terminó con una certeza inquietante. Valle Salvaje ha entrado en una nueva etapa de inestabilidad. El parto de Adriana no solo puso en riesgo una vida, sino que expuso las fisuras ocultas bajo la aparente solidez de la familia. La fragilidad del heredero simboliza también la fragilidad del poder que lo rodea. José Luis, acostumbrado a ejercer control absoluto, enfrenta ahora una red de movimientos que no domina por completo. Alejo y Braulio avanzan en una investigación que amenaza con desenterrar secretos enterrados durante años. Enriqueta no oculta su ambición estratégica y su influencia comienza a sentirse con mayor claridad. Victoria y Dámaso exploran una alianza que podría alterar radicalmente el equilibrio de fuerzas. Mercedes, atrapada entre la pasión y la razón, encarna el conflicto interno de un valle dividido entre el deseo de estabilidad y la tentación del cambio. Luisa, testigo involuntaria de hechos que aún no se comprenden del todo, representa la conciencia inquieta que se resiste a aceptar versiones oficiales sin cuestionarlas. Atanasio y Matilde, por su parte, abren nuevas incógnitas con la figura de Eduardo, ampliando el alcance de las sospechas. Nada ha estallado todavía, pero todo está preparado para hacerlo. Las alianzas son frágiles, las lealtades condicionadas y los silencios cada vez más elocuentes. El nacimiento del nuevo miembro de la familia no ha traído la paz esperada, sino que ha intensificado la sensación de que cada personaje juega su propia partida. Valle Salvaje se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones tomadas en estos días no solo afectarán el presente inmediato, sino que definirán el destino del valle en los meses venideros. La verdad, como siempre, permanece oculta tras capas de intereses cruzados. Y mientras el recién nacido duerme ajeno a las tensiones que lo rodean, el resto se prepara, consciente o no, para una confrontación que parece inevitable. El viernes amaneció con una quietud engañosa. Tras días de tensiones acumuladas, el valle parecía suspendido en una calma artificial, como si todos intuyeran que algo estaba a punto de romperse. Las miradas eran más largas, los silencios más densos, las conversaciones más calculadas. Nadie ignoraba que los acontecimientos recientes habían alterado definitivamente el equilibrio de poder en Valle Salvaje. Adriana seguía convaleciente, pero ya no se debatía entre la vida y la muerte. Su debilidad era evidente, aunque su pulso se había estabilizado. El niño, finalmente presentado de forma discreta ante la familia más cercana, estaba vivo, pequeño, frágil, pero vivo. La noticia trajo un alivio contenido que no llegó a disipar del todo las sombras. Rafael sostuvo al bebé con una mezcla de ternura y determinación. Comprendía que aquel niño no solo era su hijo, sino el símbolo de continuidad de una dinastía que empezaba a tambalearse por dentro. José Luis, al verlo, experimentó un orgullo silencioso, pero también la inquietud de quien percibe que el futuro no está asegurado. Mientras tanto, las tensiones políticas no se detuvieron. Victoria
Tras meditar la propuesta de Dámaso, decidió no rechazarla de inmediato. No dio un sí rotundo, pero aceptó explorar la posibilidad de una alianza estratégica. Su condición fue clara: no toleraría engaños. Dámaso sonrió, sabiendo que la semilla ya estaba plantada. Mercedes, cada vez más atrapada entre el deseo y la culpa, comenzó a comprender que el juego se volvía más peligroso de lo que había imaginado. La posibilidad de tener que engañar a Victoria o de ser utilizada por Dámaso la colocaba en una posición insostenible. Sin embargo, admitirlo implicaba reconocer que había ignorado advertencias claras. Braulio continuó su investigación con mayor prudencia, influido por los consejos de Enriqueta. En lugar de confrontar directamente, empezó a recopilar pruebas, a observar reacciones, a escuchar más de lo que hablaba. Alejo, fiel a su promesa, lo acompañaba con discreción. Atanasio y Matilde avanzaban en su línea paralela sobre Eduardo. Las piezas no encajaban, pero cada pequeño hallazgo confirmaba que alguien más jugaba una partida silenciosa dentro del valle. José Luis, consciente de las corrientes subterráneas que amenazaban su autoridad, decidió reforzar su imagen pública. Mostró unidad familiar alrededor del recién nacido. Buscó aparentar estabilidad y cerró filas en torno a decisiones estratégicas. Pero en privado, sabía que la confianza se había erosionado. Luisa, aunque aliviada por la supervivencia de Adriana y del niño, no olvidaba lo que había escuchado aquella noche. Su intuición seguía advirtiéndole que no todo había sido casual. Pura, por su parte, mantenía una presencia discreta, casi invisible, como si supiera que la mejor manera de disipar sospechas era no alimentar confrontaciones. Enriqueta observaba con paciencia. Su hijo estaba mejor posicionado que días atrás. Las fisuras en el liderazgo de José Luis eran perceptibles. No necesitaba precipitar nada, el tiempo trabajaba a su favor. Al finalizar la semana, el valle no era el mismo que había comenzado el lunes. El parto había sido el detonante, pero lo verdaderamente trascendental era la red de alianzas, sospechas y ambiciones que se había tejido alrededor de ese acontecimiento. Nadie había ganado todavía, nadie había perdido definitivamente, pero todos comprendían que las decisiones tomadas en esos días marcarían el rumbo de lo que estaba por venir. El valle estaba al borde del cambio, y esta vez no sería un simple ajuste de poder, sino una transformación profunda que pondría a prueba la lealtad, el amor y la verdad. El aire en Valle Salvaje se volvió denso desde el momento en que Adriana rompió aguas. La noticia corrió como un relámpago por los pasillos del palacio y por cada rincón del valle. Apenas habían pasado unas horas desde la boda cuando la joven, pálida y con el rostro cubierto de sudor, comenzó a sentir las primeras contracciones. Luisa no se separó de ella ni un instante, cumpliendo la promesa que le había hecho, permanecer a su lado hasta que el bebé naciera. Sin embargo, la ausencia de Aurora, la partera habitual, sembró una inquietud que nadie logró disimular. Fue entonces cuando apareció Pura, una mujer desconocida para casi todos. Nadie sabía de dónde había salido ni quién la había recomendado. Su presencia, en un momento tan crucial, resultaba tan providencial como sospechosa. Las miradas se cruzaban en silencio, mientras ella examinaba a Adriana con una serenidad que parecía ensayada. Fue Pura quien anunció el problema añadido. El niño venía de nalgas. Aquellas palabras cayeron como una losa. En la antesala, José Luis caminaba de un lado a otro, intentando conservar la compostura que se esperaba de él. Rafael permanecía cerca, con el ceño fruncido, pendiente de cualquier señal. Cuando Luisa salió de la habitación precipitadamente, todos contuvieron el aliento. La joven cruzó el pasillo casi corriendo y se dirigió hacia ellos. Su rostro estaba desencajado. Durante un instante pareció que iba a derrumbarse allí mismo. Se llevó las manos a la cabeza, incapaz de articular palabra. José Luis la sujetó por los hombros y exigió una explicación, pero Luisa tardó en responder. No era solo el miedo al parto complicado, había algo más. Había escuchado a las parteras murmurar entre ellas, palabras sueltas que hablaban de riesgos,
de decisiones que debían tomarse con rapidez. Y en medio de esa confusión, una sospecha comenzó a germinar. ¿Era posible que Pura no estuviera allí por casualidad? Las tensiones acumuladas en las últimas semanas añadían más peso a la escena. Desde que Dámaso regresó al valle, cada movimiento parecía formar parte de un tablero invisible. Las sospechas sobre él crecían, especialmente tras las revelaciones sobre los anónimos y la tinta desaparecida del despacho de Victoria, como se había insinuado en episodios anteriores. Ahora, con Adriana en peligro, la posibilidad de que alguien estuviera intentando hacer daño a José Luis adquiría una dimensión aterradora. Dentro de la alcoba, Adriana luchaba contra el dolor. Las contracciones se intensificaban y el tiempo parecía desdibujarse. Pura daba órdenes con firmeza, mientras la otra partera obedecía sin cuestionar. Luisa regresó al cuarto, obligándose a dominar el temblor de sus manos. Tomó la mano de su amiga y le susurró palabras de ánimo, aunque en su interior el miedo crecía como una marea imparable. Rafael, incapaz de soportar la espera, intentó entrar en la habitación, pero fue detenido. José Luis le recordó que debía confiar en las parteras. Sin embargo, ni siquiera él parecía convencido de sus propias palabras. El recuerdo de otros conflictos, de pactos forzados y amenazas veladas, flotaba en el ambiente como una sombra persistente. La noticia de que el bebé venía de nalgas se extendió rápidamente. En el valle, los sirvientes murmuraban en voz baja, conscientes de que el nacimiento de ese niño no era solo un asunto familiar, representaba la continuidad de los Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz. El futuro mismo parecía depender de aquella noche. Dentro del cuarto, Adriana gritó con una fuerza que heló la sangre de todos. Pura ordenó preparar más paños y pidió silencio absoluto. La tensión era insoportable. Luisa sintió que el corazón le golpeaba en el pecho mientras observaba cada gesto de la partera, tratando de descifrar si actuaba con la intención de salvar o con un propósito más oscuro. Afuera, Rafael cerró los ojos y murmuró una oración. José Luis, rígido como una estatua, miraba la puerta como si pudiera atravesarla con la mirada. Ninguno estaba preparado para lo que pudiera ocurrir en los siguientes minutos. El parto se acercaba a su desenlace y el valle entero parecía contener el aliento. Entre sospechas, miedos y silencios cargados de significado, la vida y la muerte danzaban peligrosamente en aquella alcoba. Y mientras Adriana luchaba por traer al mundo a su hijo, una pregunta comenzaba a tomar forma en la mente de quienes observaban desde fuera. ¿Era solo un parto complicado o el inicio de una tragedia cuidadosamente orquestada? La noche no dio tregua. Mientras en la alcoba de Adriana la tensión alcanzaba su punto más alto, en otro rincón del valle comenzaba a gestarse una revelación que podría cambiarlo todo. Braulio, marcado aún por la sombra de la muerte de su padre Domingo, tomó una decisión definitiva: confiar en Alejo. De todos los habitantes del valle, era el único en quien veía honestidad suficiente para ayudarle a esclarecer lo ocurrido. Se encontraron en la penumbra de la biblioteca. Lejos de oídos indiscretos, Braulio habló sin rodeos. Le confesó que sospechaba que la muerte de Domingo no había sido un simple infortunio. Había demasiadas piezas que no encajaban, demasiados silencios incómodos. Sabía que Bernardo había intentado aprovecharse de la situación para recuperar su título, y estaba convencido de que alguien había manipulado los acontecimientos para su propio beneficio. Alejo escuchó con atención, consciente de que aceptar aquella confidencia lo colocaba en una posición delicada frente a su primo José Luis. Mientras tanto, Luisa no lograba apartar de su mente las palabras que había escuchado entre susurros en la habitación del parto. No eran frases claras, pero sí lo bastante inquietantes. Una de las parteras había dicho que todo debía hacerse antes de que amaneciera. La otra respondió con un silencio que pesaba más que cualquier explicación. Luisa sintió que no podía guardar aquello para sí. Buscó a Pepa, su hermana, en la pequeña casa. La encontró sentada junto al fuego, con el rostro ensombrecido por sus propios conflictos. La relación con Martín había quedado rota tras descubrir, por boca de Amadeo,
que él no había intentado convencerla de quedarse en el valle. Aquella herida seguía abierta, pero Luisa necesitaba hablar. Con voz temblorosa, le contó lo que había oído. Pepa frunció el ceño, intentando distinguir entre el miedo natural de una noche difícil y una sospecha fundada. ¿Estás segura de lo que escuchaste?, preguntó con cautela. Luisa asintió, aunque en su interior dudaba de sí misma. La angustia del momento podía haber distorsionado su percepción, pero su instinto le gritaba que había algo más. Pepa, pese a su escepticismo inicial, no pudo evitar recordar los recientes movimientos de Dámaso y las tensiones que habían rodeado al palacio en las últimas semanas. Si existía un plan para debilitar a José Luis, atacar en el momento del nacimiento del heredero sería una jugada cruel pero eficaz. Sin embargo, acusar sin pruebas podría desatar un escándalo irreparable. Braulio, por su parte, compartió con Alejo un detalle que lo obsesionaba: la extraña relación entre Bernardo y Domingo en los días previos a la muerte. Había visto documentos desaparecer y conversaciones interrumpirse bruscamente cuando él se acercaba. Alejo comprendió que la investigación no solo implicaba desenterrar el pasado, sino también enfrentarse a personas con poder e influencia. «Si me ayudas», dijo Braulio con firmeza, «prometo que no daré un paso sin consultarte, pero necesito saber la verdad». Alejo dudó. Sabía que su lealtad a la familia estaba siendo puesta a prueba. José Luis ya lo miraba con recelo por su cercanía con Luisa y por su tendencia a cuestionar las decisiones del duque. Aún así, no podía ignorar la injusticia que percibía. Finalmente, aceptó. Mientras ambos sellaban su pacto, en la alcoba de Adriana, el drama continuaba. Los gritos habían cesado momentáneamente, sustituidos por un silencio inquietante. Luisa regresó con el corazón en un puño. Pura trabajaba con concentración absoluta, pero su expresión no dejaba entrever emoción alguna. Pepa, tras escuchar a su hermana, decidió mantenerse alerta. No sabía si debía creer plenamente en sus sospechas, pero tampoco podía descartarlas. Si algo salía mal, no se perdonaría haber ignorado la advertencia. El valle, dividido entre la esperanza y el temor, comenzaba a sentir que los acontecimientos de aquella noche no eran aislados. La investigación de Braulio y la inquietud de Luisa parecían hilos de una misma trama, y aunque todavía nadie podía ver el dibujo completo, la sensación de que fuerzas ocultas estaban moviendo las piezas se hacía cada vez más evidente. El amanecer se aproximaba lentamente. Con él, no solo llegaría la respuesta sobre el destino de Adriana y su hijo, sino también el inicio de una serie de revelaciones que pondrían a prueba la confianza, la lealtad y la estabilidad de todo Valle Salvaje. El amanecer encontró al valle exhausto, pero lejos de la calma. La tensión que había marcado la noche no se disipó con la primera luz. Al contrario, se transformó en una inquietud más profunda. Adriana seguía luchando por recuperarse, mientras en otros salones del palacio comenzaban a desarrollarse enfrentamientos silenciosos que amenazaban con estallar en cualquier momento. Braulio no tardó en dar el siguiente paso en su investigación. Fiel a la determinación que había mostrado ante Alejo, decidió enfrentar directamente a Mercedes. Sabía que la conversación no sería sencilla. Ella siempre había sido hábil para moverse entre verdades a medias y silencios calculados. Pero si quería esclarecer la relación entre Bernardo y Domingo, debía empezar por quien conocía mejor los entresijos de la familia. La encontró en el salón principal, de pie junto a la ventana, observando el jardín como si intentara ordenar sus pensamientos. Cuando Braulio mencionó el nombre de su padre, Mercedes giró lentamente. Su expresión se endureció al instante. «Quiero saber qué vínculo unía realmente a Bernardo y a Domingo», dijo Braulio sin rodeos. Mercedes respondió con una sonrisa apenas perceptible, una que no alcanzaba sus ojos. Negó que hubiera algo turbio, insistiendo en que las tensiones entre ambos no eran más que rivalidades antiguas. Sin embargo, la firmeza del joven no flaqueó. Recordó los intentos de Bernardo por recuperar su título y la manera en que había buscado acercarse a Domingo poco antes de su muerte. Cada pregunta parecía incomodar más a Mercedes, no porque ignorara la respuesta, sino porque comprendía el peligro de que ciertas verdades salieran a la luz.
Intentó desviar la conversación, insinuando que Braulio estaba dejándose llevar por el resentimiento, pero él percibió el temblor apenas visible en su voz. Aquella reacción confirmó que había tocado un punto sensible. Mientras tanto, en la casa pequeña, Luisa enfrentaba una nueva amenaza, la visita inesperada de Pura. La partera llegó con el pretexto de asegurarse de que la joven se encontraba bien tras la tensión del parto. Sin embargo, sus palabras no fueron de consuelo, sino de advertencia velada. El miedo puede hacernos imaginar cosas que no son, dijo Pura con tono pausado. Es peligroso hablar sin certeza. Luisa comprendió el mensaje oculto. Pura sabía que había escuchado algo y estaba dispuesta a desacreditarla antes de que sus sospechas tomaran fuerza. Intentó mantenerse firme, pero la serenidad fría de la partera resultaba intimidante. La conversación terminó sin gritos, pero con una amenaza latente flotando en el aire. Pepa, que había presenciado parte del intercambio, comenzó a reconsiderar la veracidad de las sospechas de su hermana. Aquella visita no parecía casual. ¿Por qué Pura se preocuparía tanto por silenciar rumores si no tuviera nada que ocultar? En el palacio, la tensión entre Mercedes y Braulio se intensificó cuando él insinuó que Bernardo pudo haber manipulado a Domingo para beneficiarse de su caída. Mercedes reaccionó con indignación, defendiendo el honor de la familia. Sin embargo, su defensa parecía más estratégica que sincera. Sabía que cualquier revelación precipitada podría desatar una tormenta que arrastraría a más de uno. Alejo observaba desde la distancia, consciente de que la investigación comenzaba a incomodar a quienes preferían que el pasado permaneciera enterrado. Su decisión de apoyar a Braulio lo colocaba en una posición cada vez más comprometida frente a José Luis, quien no tardaría en enterarse. En paralelo, el ambiente seguía marcado por la incertidumbre en torno a Adriana. Aunque había sobrevivido al parto, su estado era delicado. El silencio respecto al destino del bebé alimentaba rumores y temores. La sensación de que la noche había dejado heridas invisibles se extendía como una sombra sobre cada conversación. Braulio salió del salón con la convicción de que Mercedes ocultaba algo. No tenía pruebas, pero sí una certeza creciente. La muerte de su padre no había sido un simple accidente, y si Bernardo había tenido un papel en ello, no descansaría hasta demostrarlo. Luisa, por su parte, comprendió que su lucha apenas comenzaba. Desacreditada por Pura, debía decidir si seguir adelante con sus sospechas o protegerse del peligro que implicaba enfrentarse a fuerzas más poderosas de lo que imaginaba. El valle se encontraba dividido entre interrogatorios abiertos y amenazas encubiertas. Las alianzas eran frágiles, las lealtades inciertas, y mientras cada personaje defendía su posición, una red invisible de intereses y ambiciones comenzaba a tensarse peligrosamente, anunciando que los días de calma en Valle Salvaje habían quedado definitivamente atrás. Si la noche del parto había dejado al valle en estado de alerta, el día siguiente trajo consigo un movimiento todavía más peligroso. Dámaso decidió dejar de actuar únicamente desde las sombras. Había esperado el momento oportuno, y ahora, con Adriana debilitada y la familia distraída entre sospechas y enfrentamientos, creyó que era la hora de dar un paso audaz. Victoria fue citada en uno de los salones más apartados del palacio. Cuando llegó, encontró a Dámaso esperándola con una serenidad calculada. No hubo cortesías prolongadas ni rodeos innecesarios. Él sabía que con ella debía hablar con franqueza, pero también con astucia. José Luis está perdiendo apoyos, comenzó Dámaso. Y tú también has perdido tu posición, pero juntos podríamos recuperar lo que nos corresponde. Victoria no respondió de inmediato. Su caída como duquesa la había dejado sin poder formal, pero no sin inteligencia ni determinación. Sabía que Dámaso nunca ofrecía nada sin esperar algo a cambio. Aún así, la idea de una alianza contra José Luis despertaba en ella una mezcla de tentación y recelo. Dámaso le propuso unir fuerzas para debilitar la autoridad del duque. Argumentó que José Luis había tomado decisiones que perjudicaban tanto a ella como a otros miembros del valle.
Si lograban dividir a sus hijos y sembrar dudas en su entorno más cercano, podrían forzarlo a cometer errores irreparables. Victoria escuchó en silencio, evaluando cada palabra. Conocía la ambición de Dámaso y también su capacidad para manipular. Sin embargo, su resentimiento hacia José Luis era real. Había sido relegada, humillada y apartada del poder. La propuesta no era descabellada, pero implicaba confiar en un hombre cuya lealtad nunca había estado garantizada. Mientras tanto, Dámaso no se limitaba a seducir con palabras. También buscaba asegurar otro movimiento clave: convencer a Mercedes de que engañara a Victoria si era necesario. Sabía que Mercedes, cegada por la pasión que sentía por él, como ya había demostrado anteriormente, podía convertirse en una pieza decisiva. Se reunió con ella más tarde, adoptando un tono íntimo que sabía que la desarmaba. Le habló de oportunidades, de futuros compartidos, de la posibilidad de rehacer sus destinos lejos de la sombra del duque. Mercedes, atrapada entre el orgullo y el deseo, volvió a sentir la fuerza de esa atracción prohibida que tantas veces la había llevado al borde del abismo. «Victoria no es tu aliada», insinuó Dámaso. «Solo te utilizará cuando le convenga». Mercedes dudó. En su interior persistía el eco de las advertencias de Victoria, pero su orgullo le impedía admitir que podía estar equivocada. Además, la cercanía de Dámaso la desorientaba. La mezcla de promesas y caricias veladas debilitaba su juicio. En paralelo, José Luis comenzaba a notar movimientos extraños en el ambiente. Comentarios interrumpidos al llegar él, miradas que se desviaban, conversaciones que cambiaban de rumbo. Aunque no tenía pruebas, intuía que algo se estaba gestando a sus espaldas. Alejo, consciente del riesgo que implicaba su alianza con Braulio, se movía con cautela. Sabía que si José Luis descubría el alcance de su implicación, la confrontación sería inevitable. Sin embargo, también entendía que el silencio perpetuaría injusticias que ya habían costado demasiado. Victoria finalmente pidió tiempo para responder a Dámaso. No era una negativa, pero tampoco una aceptación. Quería evaluar el terreno antes de comprometerse. Sabía que cualquier paso en falso podría hundirla definitivamente. Dámaso aceptó la demora con una sonrisa que no revelaba impaciencia. Estaba convencido de que el desgaste emocional y político jugaría a su favor. La debilidad de Adriana, la investigación de Braulio, la incertidumbre en torno al heredero, todo contribuía a un clima de fragilidad que él estaba dispuesto a explotar. Al caer la tarde, el valle respiraba una calma engañosa. Bajo la superficie, las piezas comenzaban a moverse con mayor rapidez. Una alianza peligrosa se perfilaba en el horizonte, mientras otras relaciones se tensaban hasta el límite. Y en medio de ese entramado de ambiciones y traiciones, una pregunta empezaba a resonar con fuerza. ¿Quién traicionaría primero a quién? La tensión acumulada terminó por estallar cuando José Luis se enteró de que Alejo estaba colaborando con Braulio en la investigación sobre la muerte de Domingo. La noticia llegó a sus oídos de manera indirecta, como casi todo en el valle. Un comentario susurrado, una coincidencia demasiado evidente, una mirada que delataba complicidad. No necesitó más para comprender que algo se movía fuera de su control. Mandó llamar a Alejo de inmediato. El encuentro tuvo lugar en el despacho, ese mismo espacio donde tantas decisiones irrevocables se habían tomado. José Luis no levantó la voz al principio. Su autoridad no necesitaba gritos. Bastaba con el peso de su mirada. «Me han dicho que estás ayudando a Braulio», dijo finalmente, apoyando ambas manos sobre la mesa. «¿Es cierto?» Alejo sostuvo la mirada sin titubear. Sabía que aquel momento llegaría. «Estoy intentando evitar que cometa un error», respondió con cautela. «Si busca respuestas, es mejor que alguien lo acompañe y le impida precipitarse». José Luis frunció el ceño. No era ingenuo. Sabía que esa explicación ocultaba algo más profundo. «¿O estás cuestionando mis decisiones?», preguntó, dejando caer el verdadero reproche. Alejo respiró hondo. Todo forma parte de un plan mayor. Si Braulio cree que lo apoyamos, bajará la guardia. Podremos saber hasta dónde está dispuesto a llegar.
La respuesta no era una mentira completa, pero tampoco toda la verdad. Alejo sí quería descubrir qué había ocurrido con Domingo, pero comprendía que enfrentarse abiertamente al duque solo generaría un conflicto inmediato. José Luis caminó unos pasos en silencio. La posibilidad de estar siendo desafiado desde dentro lo irritaba más que cualquier ataque externo. Sin embargo, también sabía que mostrarse inflexible podía empujar a su primo hacia una oposición abierta. No olvides quién eres ni a quién debes, lealtad, sentenció finalmente. Alejo inclinó la cabeza, aceptando la advertencia sin ceder del todo. La conversación terminó sin una ruptura abierta, pero con una grieta que comenzaba a ensancharse. Mientras tanto, Braulio esperaba noticias con impaciencia. Su alianza con Alejo era estratégica, pero también emocional. Necesitaba sentir que no estaba solo en su búsqueda de la verdad. La presencia de Enriqueta, su madre, añadía una presión adicional. Aunque aún no había intervenido directamente, su mirada atenta revelaba que analizaba cada movimiento. En otro punto del palacio, Dámaso continuaba desplegando su juego. Había logrado sembrar dudas en Victoria y reforzar su influencia sobre Mercedes. Ahora necesitaba provocar una fractura visible entre José Luis y sus propios aliados. El momento parecía propicio. La debilidad de Adriana, tras el parto, mantenía a Rafael distraído, pendiente únicamente de su esposa. La incertidumbre sobre el bebé seguía sin resolverse públicamente, alimentando rumores y especulaciones. Luisa, por su parte, comenzaba a sentir el peso de haber hablado. Pura no volvió a visitarla, pero su advertencia resonaba con claridad. Cada vez que cruzaba el patio, tenía la sensación de ser observada. Pepa intentaba tranquilizarla, aunque ella misma empezaba a sospechar que había más en aquella historia de lo que imaginaban. La tensión entre Martín y Pepa tampoco ayudaba a calmar el ambiente. La revelación de que él no había luchado por retenerla había dejado una herida que todavía sangraba. Esa distancia añadía otra fractura al entramado ya frágil del valle. En el despacho, José Luis permaneció solo tras la partida de Alejo. Se sirvió una copa sin beberla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control absoluto que creía ejercer comenzaba a resquebrajarse. Si Alejo estaba jugando a dos bandas, si Braulio investigaba, si Dámaso movía hilos invisibles, el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Al caer la noche, el silencio resultaba más inquietante que cualquier enfrentamiento. Nadie sabía con certeza quién estaba del lado de quién. Las palabras comenzaban a tener doble filo, las alianzas a depender de conveniencias momentáneas. Y mientras José Luis intentaba sostener su autoridad con firmeza, otros ya planeaban el siguiente movimiento. La partida apenas comenzaba, y cada gesto, cada conversación, cada silencio calculado podía inclinar la balanza hacia un desenlace imprevisible. La llegada de Enriqueta al valle no había sido un simple gesto maternal, ni una visita de cortesía tras la boda frustrada y el nacimiento incierto. Desde el primer momento en que cruzó el umbral del palacio, su mirada recorrió cada rincón con la precisión de quien evalúa un territorio antes de conquistarlo. No había venido a acompañar, había venido a intervenir. Braulio lo comprendió cuando su madre lo llamó a sus aposentos con una serenidad que ocultaba determinación. Enriqueta no perdió tiempo en rodeos. «Estás removiendo demasiado», le dijo mientras cerraba la puerta. Y cuando se remueve el pasado, se despiertan intereses que no siempre conviene provocar. Braulio sostuvo la mirada de su madre. «No pienso detenerme hasta saber qué ocurrió con mi padre». Enriqueta lo observó en silencio unos segundos, como si midiera el alcance de aquella convicción. Luego adoptó un tono más calculado. «Buscar la verdad está bien, pero debes hacerlo con inteligencia. No te enfrentes directamente a quienes pueden aplastarte. Acércate a ellos, gánate su confianza y después actúa». Sus palabras no eran una advertencia para frenar, sino una estrategia para avanzar sin exponerse.
Braulio comprendió que su madre no pretendía impedir la investigación, sino dirigirla, y en esa guía había ambición. Enriqueta no ocultaba su deseo de ver a su hijo en una posición más fuerte dentro del valle. Mientras tanto, Atanasio regresaba con información fresca para Matilde. Había estado indagando discretamente sobre Eduardo, un nombre que empezaba a aparecer con demasiada frecuencia en conversaciones veladas. Lo que había descubierto no era concluyente, pero sí inquietante. Eduardo no era quien decía ser. Matilde escuchó con atención mientras Atanasio le explicaba que existían inconsistencias en su pasado, documentos que no coincidían, referencias que parecían fabricadas. Aquello abría una nueva línea de sospecha que se sumaba a las ya existentes. Si Eduardo oculta algo, dijo Matilde, debemos averiguar por qué ha venido ahora. Atanasio asintió. Sabía que cada revelación añadía una capa más a la compleja red que envolvía al valle. La traición que había frustrado su boda aún pesaba sobre ambos, y la certeza de que alguien cercano los había delatado continuaba atormentándolos. En paralelo, Mercedes comenzaba a sentir el peso de las decisiones que había tomado. La propuesta de Dámaso resonaba en su mente, mezclándose con la creciente desconfianza hacia Victoria. Sabía que aceptar la alianza significaba cruzar un punto de no retorno, pero también intuía que quedarse inmóvil la dejaría aislada. Victoria, por su parte, analizaba cada movimiento con cautela. La oferta de Dámaso era tentadora, pero no olvidaba que él ya había demostrado su capacidad para traicionar. Sin embargo, la humillación sufrida y la pérdida de su posición alimentaban un deseo silencioso de revancha. Enriqueta decidió entonces dar un paso más. Buscó a José Luis bajo el pretexto de interesarse por la salud de Adriana. En la conversación dejó caer insinuaciones sutiles sobre la necesidad de fortalecer alianzas y evitar divisiones internas. No acusó a nadie directamente, pero sembró la idea de que ciertas investigaciones podían ser peligrosas para la estabilidad del valle. José Luis captó el mensaje implícito. Comprendió que Enriqueta no era una simple madre preocupada, sino una jugadora experta. Su presencia añadía una nueva variable al ya frágil equilibrio. Braulio, entre tanto, empezó a percibir que la influencia de su madre podía ser un arma de doble filo. Si bien le ofrecía respaldo y estrategia, también podía arrastrarlo hacia ambiciones que no compartía del todo. Atanasio y Matilde decidieron actuar con discreción respecto a Eduardo. No revelarían aún lo descubierto. Necesitaban pruebas más sólidas, pero el simple hecho de saber que alguien más podía estar jugando un papel oculto aumentaba la sensación de que el valle estaba rodeado de máscaras. Al final del día, las piezas seguían moviéndose. Enriqueta tejía su propia red de influencias. Atanasio y Matilde abrían una nueva línea de investigación. Mercedes y Victoria meditaban alianzas inciertas, y José Luis intentaba sostener un poder que comenzaba a verse erosionado desde múltiples frentes. El valle ya no era el mismo. Bajo la apariencia de rutina, se acumulaban tensiones que tarde o temprano estallarían, y cuando eso ocurriera, nadie podría decir que no había visto las señales. El estado de Adriana se convirtió en el eje silencioso sobre el que giraban todas las conversaciones del valle. Había sobrevivido al parto. Eso ya era un hecho que comenzaba a confirmarse en susurros prudentes. Pero sobrevivir no significaba estar fuera de peligro. La joven permanecía pálida, débil, atrapada en un vaivén entre la lucidez y el agotamiento extremo. Rafael no se separaba de su lado. Apenas dormía, apenas comía. Cada vez que Adriana abría los ojos, él estaba allí, sosteniendo su mano, murmurándole que todo había salido bien, aunque la incertidumbre todavía flotaba en el aire, porque la pregunta que nadie respondía abiertamente seguía presente. ¿Qué había ocurrido exactamente con el bebé? El silencio oficial alimentaba rumores. Algunos aseguraban que el niño había nacido con dificultades y que las parteras trabajaban en secreto para estabilizarlo. Otros insinuaban que el desenlace había sido más oscuro de lo que se quería admitir. La falta de claridad no hacía más que intensificar la ansiedad colectiva. Luisa,
que había presenciado cada momento del parto, se debatía entre la necesidad de proteger a Adriana y el impulso de contar todo lo que había percibido. Recordaba con nitidez los instantes finales, la tensión en el rostro de Pura, la orden seca de cerrar la puerta, el intercambio de miradas entre las parteras cuando el llanto esperado no resonó de inmediato. Cuando finalmente escucharon un sonido, no fue el grito vigoroso que todos deseaban, sino un gemido débil, casi frágil. Pura había declarado que el niño necesitaba reposo absoluto y que solo ella y su asistente debían atenderlo durante las primeras horas. Aquella decisión, justificada como precaución médica, despertó nuevas sospechas en Luisa. Pepa intentaba mantenerla serena, recordándole que el miedo podía distorsionar los recuerdos, pero incluso ella comenzaba a reconocer que demasiadas cosas habían ocurrido bajo un velo de discreción excesiva. José Luis, por su parte, exigía informes constantes sobre la salud de Adriana. La visión de su nuera al borde de la muerte lo había estremecido más de lo que estaba dispuesto a admitir. A pesar de su dureza habitual, el peligro real había sacudido su certeza de control. En una de las breves ocasiones en que Adriana recuperó la conciencia con mayor claridad, pidió ver a su hijo. La petición generó un silencio incómodo. Rafael salió de la habitación con el corazón encogido, dispuesto a exigir respuestas. Encontró a Pura en el pasillo. La partera explicó que el niño estaba vivo, pero extremadamente delicado. Había nacido debilitado por la posición de nalgas y necesitaba cuidados constantes. Prometió que pronto podrían presentárselo a su madre. Rafael quiso creerla. Necesitaba creerla. Sin embargo, la sombra de la duda seguía proyectándose sobre cada palabra. Mientras tanto, Braulio observaba cómo el estado de Adriana debilitaba momentáneamente la tensión política, pero no la anulaba. Las investigaciones seguían su curso. Alejo permanecía atento, consciente de que cualquier escándalo relacionado con el heredero podía alterar el equilibrio de poder. Enriqueta analizaba la situación con frialdad. Un heredero débil abría escenarios imprevisibles. Sin decirlo abiertamente, entendía que cada fragilidad era una oportunidad. Mercedes, atrapada entre su relación con Dámaso y la creciente incertidumbre, sentía por primera vez el peso real de las consecuencias. Si el parto había sido manipulado, si la vida del niño había estado en riesgo por un plan oculto, ella no podría desvincularse por completo. Al caer la noche, Adriana volvió a cerrar los ojos, exhausta. Rafael permaneció junto a ella, prometiéndose que protegería a su familia de cualquier amenaza, visible o invisible. El valle entero respiraba con cautela. Entre la vida y la muerte, entre la verdad y el engaño, el futuro pendía de un hilo. Y aunque el amanecer traería respuestas parciales, la sensación de que algo fundamental había cambiado ya no podía ignorarse.